Nunca imaginé que un simple timbre de teléfono podría desatar el infierno. Era el año 2017 y yo, Marco Valdés, un militar con más de 25 años de servicio, estaba en una misión encubierta en Siria. El sol del desierto quemaba mi piel y el polvo se metía hasta en los huesos. Mi equipo y yo estábamos a solo horas de una operación crucial, una que habíamos planeado durante meses, cuando mi celular vibró con un número desconocido. Dudé en contestar. Las llamadas personales estaban estrictamente prohibidas, pero algo en mi interior me empujó a hacerlo. La voz al otro lado era la de una enfermera, su tono teñido de una urgencia que me heló la sangre. Señor Valdés, soy del Hospital Central de la Ciudad de México. Su hija, Sofía, ha sido ingresada en estado crítico. Necesitamos que venga de inmediato. Mi corazón se detuvo. Sofía, mi pequeña Sofía. ¿Crítica? ¿Cómo era posible? La última vez que hablamos, estaba riendo, contándome sus planes para ir a la universidad. La enfermera continuó, su voz apenas un susurro. Fue un accidente. Un golpe y fuga. La encontraron inconsciente cerca de su casa. El desierto, el calor, la misión, todo se desvaneció. Solo existía Sofía, mi hija, la luz de mis ojos, en un hospital luchando por su vida. Sentí una punzada de resentimiento profundo. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi familia? Había sacrificado todo por mi país, arriesgado mi vida innumerables veces, y ahora, lejos de casa, mi hija estaba sufriendo. Una rabia fría comenzó a burbujear en mi pecho. ¿Un golpe y fuga? ¿Quién era el cobarde que había hecho esto? Los días siguientes fueron una tortura. Volé de regreso a México con el alma en un puño. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y la luz fría me golpearon. Ver a Sofía conectada a máquinas, su rostro pálido y sereno, me destrozó. Los médicos no me daban esperanzas. Cada hora que pasaba, la desesperación crecía, y con ella, la sed de respuestas. La policía parecía estar en un laberinto sin salida. No había testigos, ni cámaras, solo un rastro débil y una hija en coma. Mi resentimiento se transformó en una obsesión. No podía comer, no podía dormir. Cada minuto libre lo dedicaba a investigar, a hablar con vecinos, a rastrear cada pista por minúscula que fuera. La policía había cerrado el caso por falta de pruebas, pero yo no me rendiría. Un día, revisando las redes sociales de Sofía, encontré un mensaje críptico de una amiga que hablaba de un altercado en una fiesta semanas antes del accidente. Una fiesta a la que Sofía no me había dicho que había ido. Esa noche mi esposa María me confesó entre lágrimas que Sofía había estado saliendo con el hijo de un empresario muy influyente, un joven problemático conocido por sus arranques de ira. Ella me había suplicado que no me metiera, temiendo por las consecuencias. Pero la revelación fue una traición no solo por el secreto, sino porque sentí que me habían ocultado la verdad sobre el peligro que rodeaba a mi hija. Mi mente se inundó de imágenes, de la cara de Sofía, de su risa y de la impotencia que sentía. El resentimiento se convirtió en una furia incontrolable, una sed de justicia que me consumiría por completo. Sabía que esto era solo el comienzo. Lo que descubrí a continuación cambiaría mi vida para siempre y me arrastraría a un abismo de venganza que nunca imaginé. Me llamo Alejandro. Nací y crecí en el corazón de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico y el aroma a tacos al pastor son tan parte de mi ADN como la sangre que corre por mis venas. Desde niño siempre fui de esos que veían más allá de lo obvio. Mientras otros jugaban a las canicas, yo desarmaba radios viejos para entender cómo funcionaban, o me perdía en los libros de historia, soñando con héroes y villanos. Esa curiosidad innata, esa necesidad de saber la verdad detrás de cada fachada, fue lo que me llevó a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era mi vocación, mi vida. La disciplina militar me moldeó, pero nunca apagó mi espíritu libre. Me convertí en un experto en operaciones encubiertas, en infiltración, en el arte de ser una sombra en la oscuridad. Pasé años en misiones que nunca verán la luz del día, en lugares que la mayoría de la gente solo conoce por los titulares de las noticias. Siria fue uno de esos lugares. Una misión delicada, clasificada, con la seguridad nacional de México pendiendo de un hilo. Estábamos en medio del desierto, el sol quemando la piel, el silencio solo roto por el viento, y ocasionalmente el eco lejano de un disparo. Mi equipo dependía de mí, y yo de ellos. Éramos una familia forjada en el fuego de la adversidad.
Pero había otra familia, una que me esperaba al otro lado del mundo, y que era mi verdadera ancla. Mi hija, Sofía. Ella era mi sol, mi razón para volver siempre, sin importar cuán peligrosa fuera la misión. Sus cartas, dibujadas con crayones, y sus mensajes de voz llenos de risas infantiles, eran mi refugio en los momentos de mayor tensión. Cada vez que el miedo intentaba paralizarme, la imagen de su sonrisa me daba la fuerza para seguir adelante. Sofía era mi todo. Aquel día el desierto parecía más implacable que nunca. El calor era sofocante, y la arena se metía por cada resquicio de mi uniforme. Estábamos a punto de ejecutar la fase final de la operación, una que prometía ser la más arriesgada de todas. La tensión era palpable. Cada uno de nosotros sentía el peso de la responsabilidad. De repente mi comunicador satelital, que solo usábamos para emergencias extremas, vibró. Era una llamada entrante de un número desconocido, un prefijo de México. Mi corazón dio un vuelco. En ese momento, en medio de la nada, solo podía significar una cosa. Algo andaba muy mal en casa. La voz al otro lado de la línea era la de una mujer, una enfermera. Lo supe por el tono urgente y profesional. Sus palabras se clavaron en mí como dagas heladas. Señor Alejandro, lo llamamos del Hospital Central de México. Su hija Sofía ha ingresado de emergencia. Está en estado crítico. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El sol dejó de quemar. El viento dejó de soplar. Solo existía esa frase repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Sofía. Crítico. Intenté preguntar, rogar por más detalles, pero la enfermera continuó, su voz un eco distante. Necesitamos que venga lo antes posible. La situación es muy grave. La llamada se cortó, dejándome varado en un abismo de incredulidad y terror. Mis compañeros me miraron, sus rostros reflejando la preocupación. Sabían que algo terrible había pasado. El plan de la misión, la seguridad nacional, todo se volvió insignificante. Solo había una verdad. Mi hija me necesitaba. La desesperación se apoderó de mí. ¿Cómo podía estar Sofía en estado crítico? Ella era una niña sana, llena de vida. ¿Qué había pasado? La incertidumbre era un veneno que corría por mis venas. La impotencia de estar a miles de kilómetros de distancia sin poder hacer nada era una tortura. En ese instante, en medio del desierto sirio, juré que encontraría la verdad, costara lo que costara. No importaba quién o qué estuviera detrás de esto. Lo pagaría. Mi misión secreta en Siria acababa de terminar. Una nueva misión, mucho más personal y urgente. Acababa de comenzar. El viaje de regreso a México fue un borrón. Cada hora en el avión se sentía como un siglo, con mi mente atrapada en un bucle de ¿por qué? ¿Y quién? Las imágenes de Sofía, mi pequeña Sof, con su sonrisa brillante y sus ojos llenos de vida, se mezclaban con la llamada desgarradora del hospital. No había espacio para el descanso, solo para la urgencia de llegar. Al aterrizar, ignoré las miradas curiosas de la gente. Mi única meta era el hospital. El pasillo era frío, el aire denso con el olor a desinfectante y desesperación. Vi a mi hermana Elena, sentada en una silla de plástico con el rostro hundido entre las manos. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado, y sus hombros temblaban. Cuando levantó la vista y me vio, sus ojos estaban hinchados y rojos. Se abalanzó sobre mí, su abrazo era una mezcla de alivio y un dolor tan profundo que me cortó la respiración. Alejandro. Sofía. Su voz era apenas un susurro roto. El médico, un hombre de aspecto cansado con ojeras profundas, nos llevó a un lado. Sus palabras eran un eco distante mientras explicaba la gravedad de la situación. Un accidente automovilístico. Un conductor ebrio que se dio a la fuga. Sofía estaba en cuidados intensivos, con múltiples fracturas y una hemorragia interna. La palabra crítico resonaba en mis oídos, cada sílaba un golpe en el pecho. Me mostró algunas radiografías, las imágenes en blanco y negro de los pequeños huesos de mi hija rotos. Mi visión se nubló, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Entré a la habitación de Sofía. La vi ahí, tan pequeña, tan frágil, conectada a una maraña de tubos y cables. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido, un recordatorio cruel de su lucha. Su piel pálida, sus labios resecos, su respiración superficial.
No era la Sofía que había dejado, la que me despedía con besos ruidosos y promesas de mis galletas favoritas. Era una sombra, una víctima de la crueldad ajena. Me arrodillé junto a su cama, tomando su diminuta mano, apenas sintiendo su calor. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron, quemando mi rostro. Susurré su nombre una y otra vez, esperando una señal, un movimiento, cualquier cosa. Pero no hubo respuesta, solo el silencio de su dolor. Elena me entregó el informe policial. El conductor había sido identificado, Marco Solís, un empresario con conexiones, conocido por su historial de imprudencia. El informe mencionaba que había huido de la escena, dejando a Sofía abandonada en el auto destrozado. La rabia, una furia fría y controlada, comenzó a gestarse en mi interior. Este no era un accidente. Era un acto de cobardía, una muestra de desprecio por la vida humana. Mi mente militar, entrenada para analizar y ejecutar, ya estaba trazando un plan. Los días siguientes fueron una tortura. Pasaba cada minuto posible junto a Sofía, hablándole, leyéndole sus cuentos favoritos, aferrándome a la esperanza. Mientras tanto, Elena se encargaba de los trámites, de hablar con los abogados, de lidiar con la burocracia. Las noticias sobre Marco Solís eran escasas. Su abogado, un hombre astuto y sin escrúpulos, estaba haciendo todo lo posible para protegerlo. El sistema parecía estar de su lado, la justicia lenta y esquiva. La impotencia me carcomía. Una noche, mientras velaba a Sofía, un enfermero se acercó. Me dijo que había una mujer en la sala de espera que preguntaba por mí. Su nombre era Ximena. No la conocía. Cuando salí, vi a una mujer de unos 40 años con una expresión seria y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Se present. O como la madre de una de las víctimas de Marco Solís. Su hijo, un joven estudiante, había muerto hacía 2 años en un accidente similar, también causado por Solís, quien había salido impune. Su voz era tranquila, pero la amargura era palpable. El sistema no va a hacer nada, señor, me dijo. Él tiene mucho poder. Demasiado. La conversación con Ximena fue un punto de inflexión. Compartió detalles, nombres, contactos que su propia investigación había desvelado. Me habló de cómo Marco Solís utilizaba sus influencias para evadir la justicia, de cómo compraba silencios y manipulaba pruebas. Su historia era un espejo de mi propia impotencia, pero también encendió una chispa. No estaba solo. Había otros que habían sufrido por la impunidad de este hombre. La rabia que sentía por Sofía se fusionó con un deseo ardiente de justicia, no solo para mi hija, sino para todos los que Marco Solís había lastimado. Salí del hospital esa noche con una claridad brutal. El camino legal era una farsa, un laberinto diseñado para proteger a los poderosos. Mi entrenamiento, mis habilidades, todo lo que había aprendido en las fuerzas especiales, no podía quedarse inactivo. La misión secreta en Siria me había preparado para esto, para operar en las sombras, para buscar la verdad cuando nadie más lo hacía. Mi hija, mi pequeña Sof, merecía justicia. Y si el sistema no se la podía dar, yo se la daría. Mis ojos se posaron en el informe de Solís, su dirección, sus rutinas. La obsesión comenzaba. La obsesión se apoderó de cada fibra de mi ser. Las noches se convirtieron en una neblina de mapas, rutas y horarios. El informe de Solís, tan frío y burocrático, se transformó en mi Biblia personal. Cada detalle, por insignificante que pareciera, era analizado con la misma meticulosidad con la que desarmaba un explosivo. No era solo la dirección de su casa. Era el tipo de coche que conducía, la hora a la que salía para trabajar, su parada de café favorita, incluso la frecuencia con la que visitaba a su madre en Coyoacán. Mi mente, entrenada para la infiltración y el seguimiento, operaba en modo de combate total. Mi apartamento, antes un santuario de paz, se convirtió en un cuartel general improvisado. Las paredes se llenaron de fotos impresas, flechas conectando puntos, anotaciones en rotulador rojo. Dejé de dormir. La fatiga era un lujo que no podía permitirme. Me alimentaba de café frío y la adrenalina que generaba cada nuevo descubrimiento. Mis amigos y colegas, si es que aún los tenía, se desvanecieron. Sus llamadas se perdían en el eco de mi determinación. Solo existía Solís y la sombra que proyectaba sobre la memoria de mi Sof. Una tarde, mientras seguía su ruta de regreso a casa, lo vi detenerse frente a una escuela primaria. Mi corazón dio un vuelco. Observó a los niños salir, con una sonrisa que me revolvió el estómago.
Tenía una hija, una niña de unos 6 o 7 años, con coletas y una mochila rosa. La tomó de la mano, le revolvió el cabello y la llevó a un puesto de helados. La imagen de Sof con su mismo entusiasmo por un helado de limón se superpuso a la escena. El contraste era un golpe en el pecho. Él disfrutaba de la paternidad que a mí me había sido arrebatada. La ira se convirtió en un fuego helado. No podía tocar a su hija, eso era una línea que jamás cruzaría, pero esa imagen me dio una nueva perspectiva de su vulnerabilidad. Comencé a estudiar sus hábitos financieros. Descubrí que Solís tenía una adicción al juego. Pequeñas apuestas al principio, luego cantidades cada vez mayores. Los registros bancarios, obtenidos a través de métodos que preferir y a no detallar, revelaban una cuenta en números rojos, deudas crecientes y préstamos usureros. Su fachada de burócrata intachable se desmoronaba. Era un hombre desesperado, viviendo al límite, y eso lo hacía predecible y explotable. Un día recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, apenas reconocible, me dio una dirección en la colonia Roma. Solís tiene una reunión importante esta noche. Algo que te interesará. Era una trampa, lo sabía. Mi entrenamiento me gritaba que era un riesgo innecesario, pero la promesa de información sobre Solís, la posibilidad de desenmascarar algo más grande era un imán. Me equipé con mi viejo equipo de reconocimiento, una pequeña cámara, un micrófono oculto y la navaja que siempre llevaba conmigo, un recuerdo de mi tiempo en Siria. El lugar era un bar clandestino, de esos que solo conocían unos pocos. El aire estaba cargado de humo de cigarro y el zumbido de conversaciones a media voz. Localicé a Solís en un rincón apartado, hablando con dos hombres de aspecto rudo, con tatuajes que asomaban por debajo de sus mangas. Uno de ellos, un gigante con un cuello tan ancho como mi cabeza, tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja. Escuché fragmentos de la conversación, grabándolos con mi dispositivo. Hablaban de dinero, de un favor que Solís les debía y de silenciar a alguien que estaba haciendo demasiadas preguntas sobre un cargamento. El cargamento. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué tenía que ver Solís con un cargamento ilícito? La pieza faltante en el rompecabezas comenzaba a tomar forma. Mi obsesión, lejos de disminuir, se intensificaba. Ya no era solo la negligencia que mató a Sof. Había algo más oscuro, algo mucho más grande, y Solís era solo un eslabón en una cadena. La justicia para mi hija ahora se entrelazaba con una verdad más compleja y peligrosa. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. La llamada llegó en medio de una lluvia torrencial, de esas que azotan la Ciudad de México y lo paralizan todo. La voz al otro lado de la línea era la de un informante, alguien que me debía un favor de viejas misiones, un fantasma de mi vida anterior. Sus palabras, apenas audibles entre el estruendo de los truenos, fueron como un rayo que me partió en dos. Alejandro Solís no actuaba solo. Hay una red que llega muy alto. Tu hija, Sofía. Su caso no fue un accidente. Fue un mensaje. El auricular se resbaló de mis dedos, cayendo al suelo con un golpe sordo. El aire se me fue de los pulmones. Un mensaje. ¿Un mensaje para quién? ¿Y por qué con Sof? La rabia me consumió, una furia fría y calculadora que me quemaba por dentro. Ya no era solo venganza, era una cruzada. Necesitaba desenterrar cada capa de esa podredumbre, sin importar a quién arrastrara conmigo. Mi mente, entrenada para el caos, empezó a conectar los puntos. Recordé la insistencia de Solís en cerrar el caso rápidamente, su mirada evasiva, las piezas que no encajaban en el informe oficial. Todo adquiría un nuevo y siniestro significado. Sof no era una víctima colateral. Era un peón en un juego de poder que yo ni siquiera sabía que se estaba jugando. Mis noches se convirtieron en un laberinto de mapas, documentos clasificados y fotografías pixeladas. Cada fragmento de información era un hilo que me llevaba a otro, tejiendo una red oscura que se extendía mucho más allá de lo que jamás imaginé. Descubrí nombres, conexiones, transacciones ilícitas que apuntaban a figuras intocables, hombres que se movían en las sombras, tejiendo fortunas con la sangre de inocentes. La negligencia del hospital, la prisa por enterrar el caso de Sof, todo era parte de un encubrimiento masivo. La primera pieza clave fue un excolega, un tipo que había desaparecido del radar hace años, envuelto en rumores de corrupción.
Lo encontré en un tugurio en Tepito, un hombre roto y paranoico. Al principio se negó a hablar, sus ojos reflejando el miedo de quien ha visto demasiado. Pero el nombre de Sof, pronunciado con la calma de quien no tiene nada que perder, lo hizo estremecer. Le hablé de mi hija, de su sonrisa, de cómo su vida había sido arrebatada por la avaricia de esos hombres. Le prometí protección, pero sobre todo, le ofrecí una oportunidad de redención. Horas después, con la garganta seca y los ojos vidriosos, me reveló la Point del iceberg, una operación de tráfico de órganos disfrazada de programa de donación con tentáculos en los hospitales más prestigiosos del país. Y Sof, mi pequeña Sof, había sido una de sus víctimas. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era un simple error médico, no era una negligencia. Era un asesinato premeditado, fríamente calculado para enriquecer a monstruos. La sangre me hirvió. Quería gritar, destrozar todo a mi alrededor, pero mi entrenamiento me obligó a mantener la calma. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, cada fibra de mi ser se enfocó en un único objetivo: desmantelar esa red pieza por pieza, hasta que el último responsable pagara por lo que le hicieron a Sof. El siguiente paso fue contactar a un periodista de investigación, una mujer intrépida que no le temía a nada, conocida por exponer la corrupción en las altas esferas. Le presenté mis hallazgos, las pruebas que había reunido con tanto riesgo. Sus ojos se abrieron con asombro y luego se encendieron con una determinación férrea. Juntos, formamos una alianza improbable, una cruz, hada por la verdad. Sabíamos que nos estábamos metiendo en la boca del lobo, que nuestra vida corría peligro. Pero la imagen de Sof, de su alegría, de su futuro robado, era el motor que nos impulsaba. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso, y esta vez no estaba solo. El camino hacia la justicia para Sofía estaba a punto de volverse mucho más sangriento. El aire denso de la noche se pegaba a la piel mientras nos movíamos como sombras por las calles laberínticas. Cada paso era deliberado, cada respiración contenida. La imagen de Sof, su rostro pálido en la cama del hospital, era un tatuaje doloroso en mi mente, alimentando la furia que hervía en mis venas. No había espacio para la duda, solo para la implacable necesidad de justicia. Habíamos rastreado al hombre, el responsable de lo que le pasó a Sof, hasta su fortaleza en las afueras de la ciudad, un complejo que parecía una burla a la decencia. La entrada principal era una fortaleza. Optamos por la infiltración sigilosa, buscando un punto ciego en la vigilancia. La adrenalina bombeaba con una fuerza brutal, cada sentido amplificado. Los recuerdos de Sof, sus risas, sus dibujos, se mezclaban con el eco de los disparos lejanos de mi vida anterior. Esta misión no era por la patria ni por la bandera, era por Sof, por el futuro que le habían arrebatado. Logramos entrar por un conducto de ventilación, arrastrándonos por la oscuridad sofocante hasta emerger en un pasillo secundario. El olor a humedad y a algo metálico flotaba en el aire. Las alarmas eran una posibilidad constante, un riesgo calculado. Nos dividimos, cada uno cubriendo un sector, moviéndonos con la precisión de depredadores. Mi objetivo era claro: llegar a él. El enfrentamiento fue inevitable. Lo encontré en una oficina lujosa, rodeado de monitores que mostraban imágenes de sus operaciones ilícitas. Su sonrisa cínica, al verme, encendió una chispa de rabia que amenazaba con consumirme. Alejandro, dijo, su voz untuosa, sabía que vendrías. Tu hija, Sof, fue un daño colateral. Esas palabras pronunciadas con tal desdén fueron el detonante. La furia se desató. No fue una pelea limpia. Fue un torbellino de golpes, de cuerpos chocando, de la desesperación contra la arrogancia. Cada golpe que asestaba era un grito silencioso por Sof, por cada lágrima que derramé, por cada noche de insomnio. Él era fuerte, entrenado, pero yo tenía algo que él no: la fuerza de un padre herido. La pelea se extendió por la habitación, destruyendo muebles, rompiendo cristales. El sonido de la alarma finalmente se disparó, llenando el aire con su estruendo ensordecedor. Mis compañeros ya estaban asegurando el perímetro, lidiando con sus guardias. Yo solo tenía ojos para él. Lo acorralé contra la ventana, la ciudad brillando abajo, ajena a la batalla que se libraba. Le exigí respuestas, la verdad detrás de todo. Con cada palabra que salía de su boca, el rompecabezas se armaba, revelando una red de corrupción que llegaba mucho más alto de lo que imaginaba.
Sof había sido una pieza más en su juego de poder, una víctima inocente. El clímax llegó cuando lo tuve a mi merced. La elección era clara: venganza o justicia. La línea entre ambas era delgada, casi imperceptible. Miré sus ojos, llenos de pánico, y vi el reflejo de mi propia oscuridad. La imagen de Sof, su rostro inocente, apareció en mi mente no como una víctima, sino como la razón para no convertirme en el monstruo que él era. No lo maté. No era lo que Sof hubiera querido. En cambio, lo inmovilicé, asegurándome de que enfrentaría la justicia, la verdadera. Mis compañeros entraron y la policía, alertada por nuestras acciones, llegó poco después. La escena era caótica, pero mi misión personal, había terminado. La sensación de alivio fue abrumadora, mezclada con una tristeza profunda por el camino recorrido. Al día siguiente en el hospital, el sol entraba tímidamente por la ventana de la habitación de Sof. Su respiración era más regular, su piel recuperaba algo de color. Me senté a su lado, tomando su pequeña mano. La batalla había sido ganada, pero las cicatrices permanecerían. La justicia para Sof no traería de vuelta el tiempo perdido, ni borraría el dolor, pero ofrecía un camino hacia la sanación. Era un comienzo, un nuevo amanecer para Sof y para mí. El sol se filtraba por la ventana de la habitación de Sof, pintando de oro el espacio que antes había estado tan cargado de angustia. Su respiración era más regular, un suave susurro que llenaba el silencio, y el color había regresado a sus mejillas, un tenue rubor que me recordaba a las flores que tanto le gustaban. Me senté a su lado, tomando su pequeña mano, sintiendo la calidez de su piel contra la mía. La batalla había sido ganada, pero las cicatrices, aunque invisibles, permanecerían. La justicia para Sof no traería de vuelta el tiempo perdido, ni borraría por completo el dolor, pero ofrecía un camino hacia la sanación. Era un comienzo, un nuevo amanecer para Sof y para mí. El peso que había llevado sobre mis hombros durante meses, el resentimiento que me había consumido, comenzó a disiparse, reemplazado por una sensación de paz, aunque agridulce. Había cumplido mi promesa. Había protegido a mi hija. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas médicas, terapias y, lo más importante, risas. Sof, con su espíritu indomable, se recuperaba a pasos agigantados. Cada pequeña victoria, cada sonrisa, cada palabra que pronunciaba, era un bálsamo para mi alma. Veía en ella la misma fuerza que me había impulsado en los momentos más oscuros, una resiliencia que me llenaba de orgullo. Había sido testigo de su fragilidad, pero ahora era testigo de su renacimiento. Una tarde, mientras Sof dormía plácidamente, me acerqué a la ventana y miré el cielo de la Ciudad de México. Las nubes se movían lentamente, arrastradas por el viento, y por un momento sentí la presencia de mi padre. Su voz, grave y llena de sabiduría, resonó en mi mente. La verdadera venganza no es la destrucción del otro, sino la construcción de uno mismo. En ese instante comprendí la profundidad de sus palabras. Mi obsesión por la venganza había sido un motor, sí, pero la verdadera victoria no estaba en la caída de mis enemigos, sino en la recuperación de Sof, en la reconstrucción de nuestra vida. Los reportes de la operación en Siria llegaron a mi escritorio, confirmando la desarticulación de la red y la neutralización de aquellos que habían puesto en riesgo a mi país y, sin saberlo, a mi familia. La justicia, en su forma más cruda, se había manifestado. Pero la verdadera justicia, la que importaba en mi corazón, era ver a Sof viva, sana y sonriendo. Era la posibilidad de un futuro, de días llenos de luz y no de sombras. La vida militar, con sus misiones secretas y sus sacrificios, había sido una parte fundamental de quién era yo, pero ahora mi prioridad era otra. Mis días de sombra habían terminado. Había una nueva misión, una más importante que cualquier operación encubierta: ser el padre que Sof merecía, estar presente en cada uno de sus pasos, construir un hogar donde la seguridad y el amor fueran inquebrantables. Un día, mientras paseábamos por Chapultepec, Sof se detuvo frente a un árbol antiguo, con sus raíces nudosas aferradas a la tierra. «Papá», dijo, mirándome con esos ojos brillantes que tanto amaba, «estoy bien. Ya no me duele». Sus palabras, simples y directas, fueron el eco de mi propia sanación. No había más resentimiento, solo una gratitud profunda por la segunda oportunidad que la vida nos había dado. La traición, el dolor, la obsesión por la justicia, todo había culminado en este momento de paz. La cicatriz de la experiencia siempre estaría ahí,
un recordatorio silencioso de la oscuridad que habíamos enfrentado, pero también de la luz que habíamos encontrado. El cierre no era un borrón y cuenta nueva, sino una aceptación. Una aceptación de que la vida es un tejido complejo de alegrías y tristezas, de pérdidas y recuperaciones. Regresamos a casa de la mano, bajo el cielo azul de la Ciudad de México. El futuro era incierto como siempre, pero ahora lo enfrentábamos juntos, con la certeza de que, sin importar los desafíos, nuestra conexión, forjada en el fuego de la adversidad, era inquebrantable. La historia de la misión secreta y la llamada del hospital se convertiría en un capítulo más en la saga de nuestras vidas, un testimonio de la fuerza del amor y la resiliencia del espíritu humano. Y mientras Sof crecía, yo estaría allí, no como el soldado en la sombra, sino como su padre, su protector, su ancla en un mundo en constante cambio. Era un nuevo amanecer, y esta vez el sol brillaba más fuerte que nunca. El aire acondicionado zumbaba suavemente en la sala de espera del hospital, un contraste helado con el fuego que ardía dentro de mí. Había pasado semanas persiguiendo a Omar, el hombre que me había traicionado, el que había puesto en peligro a mi hija. Cada pista me había llevado a un callejón sin salida, cada llamada a un silencio frustrante. Pero ahora finalmente lo tenía. Una fuente anónima me había dado su ubicación, una casa de seguridad en las afueras de Guadalajara, un lugar olvidado por el mundo. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra mientras conducía por el camino de tierra, el polvo levantándose como un fantasma detrás de mi camioneta. La casa apareció de repente, una construcción desolada y solitaria. Estacioné lejos, en la oscuridad de los árboles, y me acerqué sigilosamente, el arma fría y familiar en mi mano. No había guardias, ninguna señal de alarma. Parecía demasiado fácil. Entré por la puerta trasera, que extrañamente estaba sin seguro. El interior era oscuro, el aire pesado con el olor a humedad y a cigarrillos viejos. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando la tensión. En la sala principal lo vi. Omar estaba sentado en un sofá destrozado, la cabeza entre las manos. No había armas a la vista, solo una botella de tequila casi vacía y un cenicero desbordado. Parecía un hombre roto, no el manipulador calculador que recordaba. Levanté el arma, apuntando directamente a su cabeza. Él levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre y llenos de una tristeza abrumadora. No había miedo en ellos, solo resignación. Sabía que vendría Sof, dijo su voz ronca, casi un susurro. Lo siento, esas dos palabras me golpearon más fuerte que cualquier bala. Mi mano tembló. La venganza que había anhelado, la furia que me había consumido, de repente se sintió vacía. ¿Lo sientes?, le pregunté, mi voz apenas un hilo. Mi hija casi muere por tu culpa, por tus mentiras. Él asintió lentamente. Lo sé. Ella era inocente, yo me equivoqué. Me metí con la gente equivocada, Sof. Me amenazaron, me obligaron a hacer lo que hice. Pensé que podía protegerlas a ambas, si seguía sus órdenes. Pero solo empeoré las cosas. La verdad de sus palabras, la desesperación en su voz, me desarmaron de una manera que la violencia nunca podría. La obsesión por la venganza que me había impulsado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dejando un vacío helado. No era el monstruo que había imaginado, sino un hombre atrapado, un cobarde. Dispararle no cambiaría nada. No traería de vuelta el tiempo perdido, ni borraría el miedo que había sentido. Bajé el arma, mi brazo cayendo sin fuerza. Él me miró, sorprendido. No vale la pena, Omar. Le dije, la voz cargada de agotamiento, mi hija está viva. Eso es todo lo que importa. Salí de la casa, dejando a Omar atrás en su miseria. El aire fresco de la noche me golpeó, y respiré profundamente. No había habido un baño de sangre, ninguna confrontación épica, solo una conversación agridulce. La justicia no siempre se veía como en las películas. A veces era dejar ir. Cuando regresé a casa, mi hija me abrazó con fuerza. Sentí su pequeño cuerpo contra el mío, su corazón latiendo con vida. En ese abrazo encontré la verdadera resolución. Había llegado al límite, había visto el abismo de la venganza y había elegido dar la vuelta. La vida de mi hija era mi verdadera misión, y mi única victoria era su sonrisa. La cicatriz de la traición permanecería, pero también la lección. El perdón, incluso a medias, era la única forma de encontrar paz.